Bien, tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es Adrián Bravo, soy participante de la maestría para la enseñanza de las matemáticas. Soy graduado de la Universidad Simón Rodríguez, por supuesto pues en el área de matemáticas, cuya cátedra pues estoy dictando actualmente pues en un liceo público aquí en La Victoria. Como parte pues, de mi enseñanza en la maestría, me tocó pues, entonces exponer para este momento un tópico de la matemática. Este tópico se refiere a lo que es las funciones. Es un nombre bastante célebre, bastante importante en las matemáticas, de las cuales pues, tiene mucha tela que cortar. Entre esa tela que cortar pues vamos a presentar los primeros 5 o 6 temáticas que vamos entonces explicando a medida entonces que vamos entonces avanzando. Entre ellas pues vamos entonces a estar considerando lo que es el contexto histórico de las funciones, vamos a estar considerando los conceptos fundamentales de la misma, también vamos a estar entonces explicando la definición formal, el sistema de representación de las funciones, cómo se representa la función en cada uno de sus respectivas gráficas. Vamos a estar entonces clasificando las funciones que también son importantes y por supuesto vamos a estar para esta primera tanda explicando lo que es función par-impar. ¿Por qué digo yo que es la primera tanda? Porque de ella pues se derivan otros temas más que tengo entonces que explicar y que debido pues a los recursos tecnológicos escasos pues que tengo a mi disposición, entonces estoy todo obligado entonces a este caso a hacerlo entonces por partes. Y por supuesto pues para presentar esto la presentación a desarrollar, el objetivo pues de la misma es a través pues del análisis matemático es orientar con respecto a este tema lo que es la enseñanza de las matemáticas acerca de funciones. Y esto trae como consecuencia o trae como beneficio entonces apropiarse de este conocimiento, de este tópico en este caso, ya que esto es importante y es aplicativo en cada una de las ramas de la matemática, el cual será pues un objeto de la enseñanza en la actualidad. Bien, vamos entonces a entrar en materia. Vamos entonces a comenzar con una breve reseña en el contexto histórico. En el contexto histórico podemos decir entonces que la palabra función se encuentra pues, en un manuscrito de Leibniz en el verano de 1673. La palabra función aparece para designar pues, a una magnitud cualquiera, ya sea física o ya sea matemática, representado siempre por una curva. Y en esa curva van a estar dos variables, la x y la letra y. Van a estar dos variables, entonces, en este modo, determinando la curvatura de esa función o de ese comportamiento de ese fenómeno en cuestión. En el mundo antiguo de Babilonia, podemos ver pues, que en la matemática, desde el punto de vista del concepto de función, se limitaba pues, entonces, a la elaboración de tablas de mediciones para así entonces ver y observar fenómenos que se destacaban allí en ese entorno. Más adelante, luego entonces aparece lo que es en el mundo griego, en particular pues, la investigación de Arquímedes, que habla pues, acerca de las primeras leyes de la cinemática. Allí entonces le incluyó lo que es la velocidad, los parámetros físicos, para tratar pues, de detallar a través de gráficas el comportamiento de cada uno de ellos. Si bien pues, no se vislumbró muchas cosas pues, en aquel tiempo de todas maneras. Durante la Edad Media, pues, en la época del oscurantismo, en muchas áreas pues, del pensamiento humano, porque ninguno de aquellos tiempos pues, no se veía esa iniciativa por parte de los investigadores de realmente pues, de trabajar pues, con las funciones. Mas, sin embargo, se vislumbraron desde el horizonte los primeros intentos para representar a través de gráficas sencillas los movimientos y fenómenos que allí ocurrían, que eran pues, como objeto de estudio para ellos. El mayor auge entonces, que se tuvo entonces, con respecto a las funciones fue a partir del siglo XVI. A partir entonces de ese siglo en adelante, lo que es el siglo XVI, lo que es el siglo XVII y lo que es el siglo XVIII, comenzaron entonces con investigaciones y a desarrollarse lo que son los números
reales y por supuesto con su respectivo análisis matemático. Entonces el concepto de función tomó más bien más auge, o sea, se consolidó para el siglo XIX en adelante, que fue pues cuando ese concepto pues, juega un papel importante y fue necesario para futuras investigaciones de aquel tiempo, en lo que respecta el hacer matemático de aquel entonces. Bien, en conceptos fundamentales, el siguiente temática que vamos a considerar, vemos porque el término de variable, ¿verdad?, en una función hace corresponder, por ejemplo, entre dos variables, por ejemplo la variable A y la variable B, de manera pues que hacemos corresponder la primera componente de este conjunto con la primera componente del segundo conjunto. En este caso va a ser del conjunto B. Y este es lo que llamamos nosotros un diagrama sagital. Aquí entonces se hace corresponder cada uno de los elementos del elemento A junto con los valores del elemento B. Y por supuesto lo hacen a través de esta función. Es decir, entonces que esta función, ¿verdad?, es la que me corresponde, o la que hace corresponder cada uno de estos valores. Este va a ser mi conjunto de partida y este va a ser mi conjunto de llegada, a través entonces de este diagrama sagital. Como verán aquí más abajo, van a ver entonces cómo se define cada uno de los conjuntos. El conjunto A va a estar basado en 1, 2, 3, 4 y el conjunto B en 2, 4, 6 y 8. Y el recorrido viene siendo entonces esa imagen pues entonces que define a cada uno del conjunto de partida, en cuanto por ejemplo lo define en 2, 4, 6 y 8. En este caso nos vamos a preguntar ¿por qué hace corresponder estos números y no otros? Bueno, por la sencilla razón que con respecto, todo tiene que ver con la función con que se va a trabajar, ¿okay?, dependiendo de la función. En este sentido, como vemos visualmente, vemos como, por ejemplo, el 1 es correspondiente de 2, el 2 es correspondiente de 4, el 3 es correspondiente de 6 y el 4 es correspondiente de 8. Es como si la función fuera de 2 veces x. ¿Ves? De 2 veces, pues si multiplico 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. Y 2 por 4, 8. Entonces, esta función, en conclusión, hace definir la definición en sentido algebraico. Va a estar entonces definida por esta función, la función de 2, f de x igual a 2x. Entonces, en este sentido es que lo que es el concepto de una función, básicamente, ¿no?, que a través entonces de este diagrama sagital. Bien, brevemente entonces vamos a explicarle para esta parte la clasificación de las funciones. Como verán, pues una función normal de A en B se clasifica de la siguiente manera: inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Para dar un ejemplo de cada una de ellas, pues aquí tengo en la pizarra pues, ya plasmado cada una de las funciones que vamos a estudiar a continuación. Comenzamos con la inyectiva. La inyectiva, entonces vemos que esta función podemos decir que es inyectiva a través de este diagrama sagital, porque aquí, fíjense, aquí tenemos un conjunto de partida y un conjunto de llegada. Este va a ser mi dominio y este va a ser mi codominio al respecto. Para que esta función sea inyectiva, tenemos que hacer que para cada elemento del conjunto de llegada le he correspondido un conjunto de entrada o de partida de manera diferente. Fíjense cómo se muestra aquí, ¿ves? 1 es AC, 2 es AD, 3 es AE y 4 es AF. Podemos decir entonces que estamos sobre una función inyectiva, porque a cada elemento del conjunto de partida le hace corresponder un solo elemento del conjunto de llegada, o es la imagen diferente de cada uno de los elementos de partida. En la sobreyectiva podemos decir que esta función es sobreyectiva porque hacemos que al menos en el conjunto de llegada le pueden llegar al menos una flechita. Puede llegar 2 o 3 flechitas, pero fíjense que a cada una le está haciendo llegar una sola flechita. Una sola flechita, que es el conjunto de
de llegada. Esto nos hace pensar a nosotros entonces que estamos en presencia de una función sobreyectiva, porque nos estoy diciendo al menos una, ¿verdad? Al menos una que se le haga corresponder con la imagen en este caso. ¿Estamos de acuerdo? Y en la otra podemos entonces ver la biyectiva, que podemos decir que esta función es biyectiva porque a la vez es inyectiva y a la vez es sobreyectiva. Aquí vemos, él cumple tanto la inyectiva porque sabemos que a cada elemento de partida le hace corresponder a cada elemento de llegada de manera diferente. Fíjense que la llegada es de uno solo, uno solo para acá, uno solo para cada quien. Y también podemos decir que es sobreyectiva porque, como ya hemos dicho anteriormente, le hacemos corresponder, aunque sea una, al menos una, aunque puede ser correspondida por dos o más, pero al menos una. Entonces, está dentro de los parámetros de las funciones biyectivas. Y esto se hace, ¿verdad?, a través del diagrama de los diagramas sagittales. Bien, entonces esto fue lo que es la explicación básica de las funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Bien, entonces pasamos entonces a la función que es par, una función par e impar. A través de esta gráfica vamos entonces a explicar lo que es una función par y lo que es una función impar. Con respecto entonces a la función par, es aquella función, ¿verdad?, cuyo de la función es simétrica con respecto al eje de la y. Y se escribe la fórmula, el teorema de la siguiente manera: f de x, paro un poquito aquí, la función cualquiera f de x va a ser igual a ¿quién? A una función menos e de x. ¿Qué quiero con respecto a esto? F de x igual a ¿quién? A la f de menos x. El eje y va a servir como un espejo, por decirlo así, como un espejo a esta función que está aquí. Fíjense, si nosotros agarramos esta función y le hacemos bisagra en el eje de la y, ella va a tender a cerrarse, y al cerrarse entonces va a coincidir exactamente la misma gráfica, ¿eh? Tanto esta con respecto a esta. Y también tenemos entonces esta curvatura que está aquí, que también es simétrica con respecto al eje y. Podemos decir entonces que la función en x es igual entonces a menos f de x, tanto aquí, por ejemplo, si aquí hay un x, aquí un menos x, aquí va a ser un x también, ¿ok? Un x con respecto al eje de las y, van a ser exactamente iguales. Con respecto a la función impar, su teorema es la siguiente: f de menos x es igual a ¿quién? A menos f de x. Esta función impar, ella va a ser simétrica, su función va a ser simétrica con respecto al origen. Este origen que está aquí, con respecto al origen. Quiere decir que si nosotros le trazamos una recta que pase por el origen de esta manera, vemos que ella va a ser aquí igual con respecto a esto. Estoy viendo x y aquí siendo mi, por ejemplo, va a ser mi menos x. Disculpe que no se ve muy bien la cuestión debido a la falta de marcador. Va a ser x y va a ser mi menos x. De modo que ella va a ser simétrico con respecto al origen. Es decir que si yo le esta curva que está aquí es idéntica a la curva que está aquí debajo, ¿ok? Entonces si yo lo cierro, si hago bisagra en x, entonces ella se voltea, entonces hago bisagra en y, vemos entonces que ella, de una manera didáctica, ella va a coincidir esta gráfica, entonces esta curvatura con la curvatura que está allí. Podemos entonces decir que esta es impar con respecto al origen. Y por supuesto, este es el teorema: f de x igual a f de menos x cuando es par, y cuando es impar, entonces f menos x igual a menos f de x. Bien, brevemente entonces vamos a explicar lo que son operaciones con funciones. Comenzamos entonces por lo que es la suma. En la suma, entonces, el valor de la suma o adición de las funciones es igual a la suma de valor de cada función. Es decir, que para calcular la imagen de una función suma, basta solamente con sumar las imágenes de las funciones que intervienen en dicha operación. El teorema para este caso, o la ecuación a resolver, va a ser esta: f más g, ¿sí?, tratándose de dos funciones, la función f y la función g, es igual entonces a f de x más g de
bajo ese teorema, nosotros entonces vamos entonces a calcular la función, la suma de estas dos funciones que están aquí. Aquí tenemos entonces, escogí entonces un ejercicio en particular, f de x igual entonces a 9x menos 5 y g de x igual entonces a 4x más 1. Si nosotros sumamos esto, entonces nos va a quedar entonces de la siguiente manera: f más g de x es igual entonces, sumamos, va a ser f de x más g de x. Entonces f más g de x, rápidamente aquí, sumamos las dos, va a quedar entonces 9x menos 5 más 4x más 1. Ahí está, las dos funciones. Agrupando aquí, agrupando ambos términos, agrupando lo que son las x, operando por supuesto algebraicamente, nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces vamos a sumar las x. 9x más 4x serían 13x. Y menos 5 más 1 serían menos 4. Y aquí tenemos la solución al sumar estas dos funciones, o estas dos imágenes. Aquí están, ¿no? Entonces f más g de x igual entonces a 13x más menos 4. Aquí entonces lo que es la resta de funciones. La resta de funciones se obtiene mediante la resta de imágenes, que de cada función que participa en la operación, por supuesto, no va a dar otra función. Su teorema va a ser la siguiente: f menos g de x es igual a ¿quién? A f de x menos f de g. Aplicando este teorema a este ejemplo que le estoy dando a ustedes, me va a quedar lo siguiente. Entonces va a ser f de menos g de x va a ser igual entonces, f de x, ¿cuánto me vale? 2x más 1 menos del teorema x a la 2. Y como aquí no tenemos que restar nada porque ya aquí el lado es diferente a la demás suma algebraica que están allí, ordenando aquí nos va a quedar lo siguiente: f de menos g de x es igual a ¿qué? A menos x a la 2 más 2x más 1, quedándonos de esta manera como una ecuación cuadrática o como una suma algebraica de manera cuadrática. Y por supuesto, pues esto tiene que ver mucho con lo que son las funciones. Y esto es lo que es las funciones. Operación que es la multiplicación de funciones. Para este caso, vamos entonces, el teorema va a ser el siguiente: f por g de x va a ser igual a ¿quién? Voy a escribir más aquí abajito, va a ser f de x por g de x. Este el teorema va a funcionar. Bueno, aplicando este teorema para este ejercicio en cuestión, me va a quedar de la siguiente manera: f por g de x va a ser igual entonces, multiplico a la raíz cúbica de x a la 2 menos 1 por la fracción compuesta del numerador, que es 2, y el denominador 3x más 6. Bien, multiplicando numerador con numerador y denominador con denominador, haciendo 1, por supuesto, aquí debajo, nos queda de la siguiente manera: f por g de x va a ser igual a ¿quién? Pasamos raya y colocamos entonces raíz cúbica de x a la 2 menos 1, por supuesto, multiplicando por el 2, lo ponemos aquí adelante, que es como coeficiente, entre 1 por toda esta cantidad, me va a dar entonces 3x más 6. Entonces, este es lo que va a ser la multiplicación de las dos funciones. Pero tratándose de una división, vamos a sacar entonces también, esto conlleva lo que es el dominio de cada una de ellas. Por ejemplo, el dominio de la función f, el dominio de f, por decirlo así, igual va a ser todos los reales. ¿Por qué? Porque cualquier valor real que yo meta en la x me va a dar otro valor real, ya sea positivo o ya sea positivo. Quiere decir entonces que esa función existe para cualquier valor de x. Y mi dominio en g
va a ser también entonces, o sea, vamos a colocar lo que son todos los reales, pero menos el menos. Por eso decimos que el menos 2, porque si yo coloco el menos 2 aquí, se me anula, se me anula aquí la función, entonces me hace 0 y toda expresión dividida por 0, entonces me va a crear una indeterminación. Es por eso que el dominio de f va a estar intersectado con el dominio de g. ¿Por qué? Por estar en la misma ecuación. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, a través de intervalos va a ser igual aquí, desde menos infinito hasta 2, hasta menos 2, disculpen, unido desde menos 2 hasta el infinito positivo. ¿Esto por qué? Fíjense que los intervalos son abiertos. Aquí abiertos porque los infinitos son abiertos. Y el menos 2 es abierto porque no se considera el 2. Si se considera, entonces, como ya dimos anteriormente, se anula la función. Unido, entonces, al menos 2 no se considera hasta el infinito, ¿verdad? Entonces, esta es la unión y esta es la intersección. Para que pueda haber una intersección, entonces, yo no tengo que incluir el menos 2, porque si lo incluyo, entonces se me va a anular la función.